Vivir la vida sin Dios es vivir la vida a medias. Vivir la vida sin Dios es vivir la vida distorsionada, retorcida, desfigurada por el pecado. Porque fue el demonio quien a través del pecado le dio la vuelta a todo. Falsificó el diseño original de Dios. Así que, si queremos saber realmente cuál es el diseño original de la creación de Dios, cuál es el sentido de nuestra propia existencia, entonces debemos regresar al principio de todo, volver al principio de los principios. Y para esto hay que leer la palabra de Dios y el libro del Génesis, porque es un libro de principios. Debemos entonces volver a pasearnos de la mano con Dios por ese lugar paradisíaco que era el Edén. Debemos volver a encontrarnos cara a cara con nuestro Creador. Porque cuando esto sucede, cuando tenemos un encuentro real con el Señor, y entonces el Espíritu de Dios toca nuestro espíritu muerto por el pecado, lo vivifica y le devuelve la vida que siempre debió tener. Entonces, nuestros ojos son abiertos por su misericordia y empezamos a ver una realidad distinta a la que antes veíamos. Tenemos una nueva percepción de la realidad, una nueva percepción del mundo que nos rodea. Dice la palabra de Dios que los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Y esto es así porque Jesucristo sanaba ciegos, pero también hablaba de los ciegos espirituales, porque cuando volvemos a tener contacto con Dios, nuestros ojos espirituales se abren y nos dejan ver que la vida consta de dos planos, uno material y otro espiritual. Dos planos que son como dos ruedas dentadas encajadas una en la otra, de tal manera que todo lo que hacemos en el plano material va a repercutir irremediablemente y directamente en el plano espiritual. Y viceversa, todo lo que operemos en ese plano espiritual va a mover y a repercutir el plano material de nuestra existencia. Ese plano espiritual de nuestra existencia es lo que Jesús llamaba reino de Dios, y a lo que se refería cuando dijo: el reino de Dios se ha acercado. Y como tal, ese reino de los cielos tiene un rey que es Cristo, y como todo reino tiene leyes que lo rigen, pero esas leyes tienen una peculiaridad, y es que van completamente en contraposición y en contracorriente a las leyes del mundo. La palabra nos muestra infinidad de esas leyes espirituales que se contraponen a las leyes del mundo. Y la misma palabra de Dios nos dice: mejor es dar que recibir. Dice también: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de Cristo la salvará. Dice también: al soberbio Dios lo humilla, al humilde Dios lo exalta. En uno de los evangelios Jesucristo dice: si te abofetean una mejilla, pon la otra, y al que te pida prestado, no le reclames. Y dice también: el más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Escucha, hermano, hermana, el capítulo 5 de Mateo, después de las bienaventuranzas, nos explica muy bien muchas de estas leyes. Ahora bien, todo esto debe de tener una revelación directa del Espíritu Santo, porque si no, difícilmente se puede entender. ¿Sabéis que el diablo no entiende la palabra de Dios? Él la conoce, sí, claro que la conoce, pero no la entiende. Y no la entiende
porque no tiene al Espíritu Santo para que se la revele. Sin embargo, si nosotros abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu al Espíritu de Dios, será revelado estos misterios en nuestro interior. Y hay una de estas leyes del reino que personalmente a mí me intriga. Dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Podría haber sido cualquier otra cosa, esa paga del pecado, la consecuencia de cometer pecado. Pero la justicia de Dios y la ley espiritual de su reino determinan que la paga del pecado, de la práctica del pecado, sea la muerte. Dice también la palabra en Hebreos capítulo 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. El perdón de los pecados podía haber sido a través de cualquier otra cosa, quizás de penitencia, como piensan muchos católicos, quizás, no sé, pagando con dinero, quizás cumpliendo la mayoría de las leyes dadas por Dios en la Torá judía, o con cualquier otra cosa, pero no. Solo con la muerte es como se paga el pecado. ¿Y cómo podemos entender esta realidad de los cielos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser la muerte? ¿Por qué tiene que ser el derramamiento de sangre lo que redima ese pecado? ¿Cómo podemos entender que solo somos liberados de la condenación eterna a través de la muerte? Hermano, hermana, no se puede explicar de otra forma sino mirando a la cruz y en ella a Cristo crucificado. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, el versículo 24. Y dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estos son palabras directas del propio Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser un cristiano, un seguidor mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Y yo os voy a decir una cosa, hermano, hermana. La razón por la que vemos muy pocas vidas cambiadas, la razón por la que vemos muy poco cambio radical, vidas viviendo en el reino y para el reino, es porque no estamos entrando en el verdadero reino de Dios. Estamos quizás siendo atraídos a un reino en el que nos seducen con las bendiciones. Tu vida va a ser bendecida, tu vida va a ser prosperada. Nos seducen con la prosperidad, con el bienestar, y que conste que yo no estoy en contra de las bendiciones si éstas están vistas a través de la cruz. Pero muchas veces estas bendiciones se convierten en cosas, entrecomilladas, que nos tientan, y entonces nos convertimos en mercaderes buscando las bendiciones de Dios. No buscamos a Dios por lo que Él es, lo buscamos por lo que Él tiene y por lo que Él nos puede dar. Nuestra vida para Él se convierte en moneda de cambio, en un trueque. Y entonces le decimos: sí, Dios mío, yo te sirvo, pero si tú me bendices. Yo te sigo, yo te obedezco, pero he de recibir tus bendiciones, he de recibir prosperidad, he de recibir seguridad.
Me debes de librar de todo lo malo que me acontezca. Y fijaos, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, el primer versículo, Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, está diciendo que cuando fue a Corintio a anunciarles el testimonio de Dios, el propio Pablo no fue con una excelencia de palabras y de sabiduría. Sin embargo, parece que hoy en día, si eres un hombre elocuente, si tienes don de palabra y si puedes tomar una verdad, comunicarla y así entusiasmar a la gente, es lo mejor que puedes hacer. Motivar a las personas. Pero, ¿sabes que algunas motivaciones vienen de la propia carnalidad? Vienen de las propias emociones. Por tanto, ¿sabes que algunas motivaciones vienen de la debilidad y de la humanidad? Y te voy a decir más. Podemos motivar la carne de la gente. Claro que sí. Pero cometemos un grave error. Porque la cruz no motiva la carne. La crucifica. La cruz no produce sensaciones agradables. La cruz, hermano, hermana, no da dinero, no da aplausos, no da fama. Déjeme, por favor, decir esto otra vez. La cruz no motiva a la carne, la crucifica. La palabra lo dice así: Cristo y este crucificado. Jesucristo habla más veces de lo que cuesta seguirle a Él que de las bendiciones que eso conlleva. Cristo, en la mayoría de los casos, nos advierte que seguirle tiene un gran costo, tiene un gran precio. Recordemos cuando decía que Él mismo no tenía dónde reclinar la cabeza, que Él no había venido a traer paz en la familia, sino enemistad. Eso podemos verlo en Lucas 12. Nos dice que si queremos ir en pos de Él y entonces entrar a formar parte de su reino, poder ser sus súbditos, sus discípulos, que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos la cruz. ¡Ay, la cruz, la cruz! La cruz es el símbolo universal del cristianismo. En cualquier parte, si te fijas bien, podemos ver una. En lo alto de una capilla, esculpida en una lápida en el cementerio, tallada en un anillo, suspendida en una cadena del cuello. Y fíjate que es extraño que un instrumento de tortura como era la cruz haya llegado a representar de alguna forma el mensaje de salvación de Cristo y su evangelio. Los símbolos de otras religiones, si nos fijamos, observamos que son más optimistas. Bueno, la estrella de 6 puntas de David, la luna en cuarto creciente del Islam, una flor de loto en el budismo, pero una cruz para el cristianismo, un instrumento de ejecución cruel, es lo que simboliza el cristianismo y la salvación de Cristo y su evangelio, que evangelio viene de la palabra evangelio, que son buenas noticias. Una cruz, un instrumento de tortura y de ejecución para dar buenas noticias. Es un poco contradictorio, ¿no? ¿Nos pondríamos una pequeña silla eléctrica colgada del cuello en una cadenita? ¿Suspenderías de lo alto de un monumento o de una iglesia una horca? ¿Una soga?
de oro brillante? ¿Imprimirías una foto con un pelotón de fusilamiento en una tarjeta de felicitación? Lo que ocurre es que hoy en día no tenemos la percepción de lo que era en tiempos de Jesús la cruz. No. La crucifixión, te cuento, era usualmente utilizada para exponer a la víctima a una muerte particularmente lenta y horrible. La inventaron los asirios como un instrumento de tortura y de muerte, y al principio su forma era una simple estaca en la que empalaban al condenado. Algunas veces la hacían en forma de X y entonces es cuando lo crucificaban allí. Los asirios crucificaron a más de 30.000 personas. Más tarde fueron los romanos los que copiaron esta forma de ejecución, dándole ya por fin la definitiva forma de cruz, crucificando a más de 5.000 personas. Los dejaban empalados y crucificados a los bordes de los caminos para que la gente pudiera ver la forma tan sanguinaria en que morían estos reos, ¿no? Y entonces, ¿por qué es la cruz el símbolo de nuestra fe? Para hallar la respuesta no hay que ir más lejos que de la misma cruz. Fijaos, su diseño no podría ser más sencillo. Un madero horizontal cruzado por uno vertical. El madero horizontal mirando hacia los lados, como es el amor de Dios. Y el otro hacia arriba, como lo hace la santidad de Dios. Uno representa la anchura de su amor, extendida, sus brazos extendidos hacia nosotros, abrazándonos con ese amor eterno. El otro, el vertical, refleja la altura de su santidad. Fijaos, la cruz es la intersección, y en esa intersección es donde Dios perdona a sus hijos por medio de Jesucristo. La intersección del amor y la santidad de Dios crucificando a Cristo. Cuando hablamos de Jesús siendo crucificado sobre la cruz, muchos de nosotros lo relacionamos con lo que pasó en Jerusalén sobre el Gólgota hace unos 2000 años. Así que cuando hablamos de la cruz y decimos a Cristo y a Él crucificado, pensamos en los evangelios, Mateo, Marcos, y en esta pequeña sección de la Biblia. Sin embargo, todo el libro de Gálatas, todo el libro de Efesios y todo el libro de Romanos habla sobre la cruz. Y estas cartas, escritas por Pablo, nunca mencionan el aspecto material que sucedió en la crucifixión, Nunca mencionan el sepulcro donde Jesús fue puesto, ni la roca siendo quitada. Las cartas no hacen una mención específica al hecho histórico que sucedió en el Gólgota con la crucifixión de Cristo. Porque déjame hacer una distinción entre la cruz y la crucifixión. La crucifixión fue el hecho en sí, el suceso que ocurrió en el Gólgota. Sin embargo, la cruz es de lo que Jesús habló cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome entonces su cruz y sígame. La cruz es la llave que nos abre las puertas del reino. Ahora bien, para seguir a Jesús y ser un súbdito de su reino, primero hay que negarse a sí mismo, por este orden. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere pertenecer a mi reino,
al reino de los cielos, al reino que se ha acercado a vosotros, primero, niéguese a sí mismo, por este orden. Segundo, tome su cruz. Y por último, sígame. Pero hay que negarse a sí mismo. Pero hay una gran diferencia entre negarse a sí mismo y tener abnegación. Y aquí hay muchos de nosotros que caemos en esta diferencia y no entendemos. Y veamos estos dos puntos claves para entender lo que se debe hacer para tomar la cruz. Abnegación. La abnegación es negarse a las cosas. Pero claro, negarse a las cosas del mundo, negarse a la seducción, del deseo, todo esto es muy duro, porque después de un tiempo tu propio yo las reclama y tu propio yo dice, yo quiero esas cosas. Entonces empieza una lucha feroz contra esa abstinencia. ¿Y por qué luchas dentro de ti mismo? Porque solo estás tratando de negarte esas cosas. Y estas cosas, concretamente, están diseñadas por el príncipe de este mundo y tienen un enorme poder de seducción, en el cual más tarde o más temprano vas a caer, más tarde o más temprano te van a arrastrar. En el mejor de los casos, a través de la abnegación, lo que nos vamos a convertir es en ascetas. Ya sabes, el ascetismo es esa doctrina filosófica y religiosa que lo que hace es buscar purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales. Y ya te digo, hermano o hermana, que no se trata de convertirse en una asceta. No se trata de tener abnegación. Se trata de negarse a sí mismo. Y para que esto sea así y para que podamos negarnos a nosotros mismos, hay que ir a la cruz. Porque allí es donde uno encuentra la negación al yo mismo. No podemos negarnos a nosotros mismos excepto a través de la cruz. No hay otro medio. Siento decepcionar. No hay otro camino. No hay otro medio de victoria sobre el yo mismo, sobre nuestro ego, sobre nuestro orgullo, nuestro egocentrismo. No hay ningún otro medio que llevar los hechos de la carne a la muerte. Dice Gálatas, en el capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, hermana, cuando Cristo murió en la cruz, llevó todos nuestros pecados y nuestra forma pecaminosa de vivir a aquella cruz. Así pues, en cuanto a la carne, estamos crucificados con Cristo y como consecuencia de ello, ya no vivimos para hacer nuestra carnal voluntad. En la cruz es donde mueren nuestros ídolos, todo lo que nos separa de Dios. Y cada uno de nosotros ha de sacrificar al ídolo que tenga y que le está separando de Dios y que no le está permitiendo entrar en el reino y ser un discípulo de Cristo. Ya no somos nosotros los que decidimos sobre nuestra vida, es Cristo el que tiene el control. Él es el que decide qué debemos de hacer. Él es el que marca nuestros horizontes, nuestras metas y nuestros proyectos. Hermano, hermana, el yo mío egoísta ya no debe vivir. A ese yo contaminado por el pecado no se le debe de alimentar, no se le debe de complacer, sino que debe permanecer en la cruz, juntamente crucificado con Cristo. Como dice Gálatas, capítulo 2, versículo 20,
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivir la vida crucificado con Cristo no es una decisión de una sola vez, hermanos, hermanas, sino la práctica permanente de tomar la cruz cada día, cada mañana al despertar, tomar la cruz y seguir a Cristo. Porque esto es una carrera. Dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Claro, estamos de acuerdo que la santidad es un proceso, una carrera, como decía Pablo. Pero llega un momento en el que debemos decidir. O nos quedamos al pie de la cruz, viendo a Cristo crucificado, pero no participando de esa muerte y esa posterior resurrección, con esto nos volvemos unos simples religiosos, o por el contrario, subimos a la cruz, nos negamos a nosotros mismos y experimentamos la nueva vida en Cristo Jesús. Yo, hermano, hermana, te animo a ello. Sube a la cruz.